La palabra. Yo voy a pedirles que me acompañen en esta reflexión de hoy. Ustedes tienen sus Biblias allí, voy a pedirles que miren conmigo en la primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro. En el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el versículo 6. Versículo 6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Amén. Bueno. En la narración que Mateo hace de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿recuerdan? Jesús entró montado en un burrito, a la ciudad de Jerusalén, un hecho que generalmente se resalta mucho en los tiempos de la Semana Santa, y que en la forma como Mateo nos lo presenta está muy bien, desde luego. Pero no siempre nosotros vemos lo que hay detrás de ese hecho, de esa narración. Mateo nos dice que antes de entrar, o mejor, después de que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, vino al templo judío, después de que entró en la ciudad. Entonces en Mateo 21, en el versículo 12, dice que Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: las escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y luego dice: los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo, estaban dentro del templo, y los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo, los niños dentro del templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados y le preguntaron a Jesús: ¿oye lo que dicen estos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les ha enseñado a darte alabanza. Y luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Yo quiero esta mañana hablar de algo que es un problema generalmente tenido como emocional o psicológico, y desde luego que lo tiene, desde luego que lo es, en cierta forma tiene componentes psicológicos y emocionales, pero también tiene un fuerte componente espiritual, y es el tema, el fenómeno de la ansiedad. Nosotros vivimos en un mundo cada día más convulsionado por muchas cosas, y nuestras vidas no dejan de verse afectadas
por la convulsión espiritual, moral, social, por tantas cosas en nuestro entorno. Y puede ser que a muchas personas más de lo que imaginamos. Tal vez usted sea una persona que esté afrontando profundos marcos de ansiedad. Ahora, observe esto. Estos dos textos que estamos considerando, que acabamos de leer, nos enseñan cómo manejar la ansiedad. Cómo manejar la ansiedad. Observe que Jesús entró en Jerusalén como rey. Eso es claro, ¿verdad? Jesús entró en Jerusalén como rey. Pero Jesús no entró a Jerusalén con el objetivo de obtener el trono de Herodes. No. El objetivo de Jesús no era el trono de Herodes. El objetivo de Jesús al entrar en Jerusalén era encontrar un lugar en el corazón del pueblo judío. Encontrar un lugar en el corazón del pueblo judío. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye y abre la puerta, yo entraré a él. Jesús busca un lugar en el corazón. Él buscaba un lugar en el corazón del pueblo judío. Pero también nos dice Mateo que Jesús entró al templo y comenzó a poner orden. Jesús no puede entrar en un corazón si no es porque quiere poner orden en el corazón. Porque las cosas que nos afectan o nos benefician en la vida nacen del corazón. Entonces Jesús comenzó a poner orden en el templo. Mateo dice que echó a los ladrones. Puso en su lugar a los abusadores y a los explotadores. El robar, el abusar y el explotar a otros nace del corazón. Y dice también que atendió a los ciegos, a los cojos y a los enfermos y los sanó. El templo de Jerusalén era el corazón de la religión judía. El templo de Jerusalén era el corazón de la religión judía. El judío no podía, el que practicaba la religión judía, no podía concebir la falta del templo. Valoraba el templo, adoraba el templo, pero paradójicamente también solía menospreciar el templo y darle lugar dentro del templo a todo lo que en alguna forma pudiera traerle alguna ganancia o algún beneficio. Y ese templo, a la luz de lo que dice Mateo, se parece al corazón humano. Yo pienso que la intención más esencial de Mateo es comparar ese templo con el corazón humano. Mateo quería que los judíos vieran que ese templo, que era el corazón de la religión judía, ese templo representaba también su propio corazón. Ese templo se parece al corazón humano. También suele estar lleno de ladrones, suele estar lleno de ceguera, suele estar lleno de personas lisiadas, suele estar lleno de enfermedad en una forma u otra y de cosas que nos roban la paz, que nos roban el futuro, que nos roban la esperanza y que nos roban el sentido de la vida. La gente que había allá dentro de ese templo era muy diversa. Había unos que estaban muy bien, supremamente bien, no estaban enfermos para nada. Y estaban allá en el templo seguramente llevando a cabo sus ritos religiosos de adoración, de llevar sus ofrendas, sus sacrificios. Estaban allá muy bien en el templo. Pero paralelamente a eso había una cantidad de personas marginadas, desconocidas, ignoradas, invisibilizadas, como los ciegos, los cojos y los que estaban sentados en las mesas de mercado religioso
robándole a la gente. Eso marcaba un contraste tremendamente grande. Primera de Pedro, que es el texto que leímos inicialmente, es una epístola que surge en medio de la crisis. El autor es Pedro, el discípulo de Jesús, el hombre de las crisis, el hombre de los profundos momentos de crisis, de compulsivas crisis, que no fue una ni dos, fueron muchos los momentos de Pedro en los que él se vio envuelto en crisis. Pedro. Y él escribe muchos años después de esta epístola, ya con un espíritu diferente, con una experiencia adquirida en su vida. Y esa crisis dentro de la cual surge la epístola de Pedro, o escrita por Pedro, es una crisis bastante seria para la iglesia, para la gente de la iglesia. Según algunos datos, Pedro escribió esta epístola desde Roma, y seguramente desde allá él se dio cuenta de que el gobierno romano estaba planeando una estrategia de persecución contra los cristianos en la región en la cual había una serie de iglesias a las cuales Pedro les dirige su epístola. Y Pedro sabía que esa persecución llegaría allá. Y seguramente sabía también que ya la gente en alguna forma había escuchado rumores de que esa persecución vendría, de que esa situación indeseable, intimidante, de que esa situación negativa vendría a sus vidas. Entonces es significativa la preocupación de Pedro por la iglesia. A Pedro le preocupa la iglesia. Y al ver la persecución contra los cristianos, o al menos esos primeros vientos de persecución, él les envió una advertencia y les envió instrucciones para enfrentar como cristianos esa situación de persecución, de crisis, de afrontar esa situación y sobre todo, después de afrontarla, afrontarla siendo cristianos y después de afrontarla, seguir siendo cristianos. Y no verse afectados al punto de llegar a negar la fe o de llegar a negar incluso su relación con Dios o obrar en forma contraria a la manera como Dios hubiera querido que lo hiciera. La profundidad y la sensibilidad o la profunda sensibilidad de Pedro es muy grande, una sensibilidad humana que intuye, se da cuenta cómo todo eso va a afectar a la gente y cómo eso los va a influir y va a alterar su sentido emocional. ¿Quién sabe a qué niveles? Pedro sabe eso. Entonces nosotros tenemos aquí, en lo que estamos describiendo, una situación real de ansiedad, una situación real de ansiedad, tan real, tan palpable, como quien la está viviendo realmente en su propio corazón, en su propia vida. Una situación real de ansiedad. No era para menos, porque una expectativa de esa magnitud va a exacerbar en cualquier persona una gran ansiedad. ¿Cómo se sentiría usted si usted escucha que los fondos que tiene invertidos en el fondo de pensión se van a perder? Los ahorros de toda una vida se van a perder porque la nueva reforma a la pensión va a cambiar las cosas y ya eso que usted tiene ahorrado no lo va a poder gozar o no va a poder disfrutar de eso. Eso trae preocupación y ansiedad. ¿Cómo se sentiría usted si le dicen, mira, solamente vas a tener trabajo por 2 meses más, después de 2 meses ya no tendrás más trabajo? ¿Cómo se sentiría usted si le dicen eso? ¿Cómo se sentiría usted si el médico le dice, mira, tu mamá, tu papá, tu hijo, le quedan solo 2 o 3 semanas de vida, lo sentimos, no podemos hacer más? ¿Cómo se sentiría usted?
Eso y cualquier otra cosa parecía exacerba la ansiedad. Y estos creyentes a los que Pedro les escribe, ellos sabían lo que significaba la persecución. Ellos sabían que la persecución significaba discriminación, odio de la gente, pérdida del trabajo, de las posesiones, desplazamiento de un lugar a otro buscando estar seguros, y tal vez implicaba también prisión y muerte. No era muy prometedor el panorama. Todo eso sería fuente de gran temor y ansiedad, y Pedro sabe que esto será real en las personas. En realidad, entonces, nosotros, pienso yo, no estamos libres de la ansiedad, y tal vez debiéramos preguntarnos qué es lo que más tememos. Y con respecto a eso que tememos, puede hacerse algo con respecto a eso. O tal vez debiéramos preguntarnos también qué es lo que estamos permitiendo que nos robe la paz. Perder el trabajo, perder la salud, perder la confianza de otras personas, perder el hogar. Nosotros vivimos nuestras propias situaciones y nuestras propias realidades de ansiedad. Ahora, déjenme decirles esto, puede ser que hay quienes no sufren de esto. Puede ser que alguien esté pensando, bueno, y el pastor de qué está hablando, eso no tiene que ver conmigo, yo no soy una persona que sufre de ansiedad, ni siquiera me da miedo de nada. Yo no tengo miedo de nada, es una persona de fe, de mucha fe, yo no le tengo miedo a nada. Y yo diría, bueno, gloria a Dios. Tal vez usted no sufre de ansiedad o no le da miedo de nada, pero a otros sí. A otros sí. Tal vez usted no sufre de depresión, pero otros sí. Tal vez usted tiene mucha fe, gloria a Dios, pero hay otros que sí tienen problemas con la fe. Amén, hermanos, ¿me entienden lo que estoy diciendo? ¿A quiénes les escribió Pedro? ¿A quiénes les dijo Pedro? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y esperen en Él que Él los va a levantar. ¿A quiénes les dijo Pedro? Echan toda su ansiedad sobre Él. ¿A quiénes les dijo Pedro? A los que no tienen miedo de nada, a los que no se deprimen, a los que no se desaniman. ¿O a quiénes les dijo eso? Pedro sabía lo que es la naturaleza humana porque él mismo pasó por eso. Ahora bien, el apóstol Pablo sabía también lo que es la realidad de la vida en la gente, de la gente en la iglesia. Pablo lo sabía. Y por eso Pablo sabía que en la iglesia hay unos que son muy fuertes. Desde luego hay unos que son muy fuertes. Hay quienes son más fuertes que otros para afrontar las situaciones difíciles. Pero Pablo les dio un consejo. Los fuertes ayuden a sobrellevar a los débiles sus flaquezas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Amén? Los fuertes ayuden a los débiles a sobrellevar sus flaquezas. Es muy bueno tener una gran fe que me permite tener una gran paz y verme libre de la ansiedad y del miedo. Eso es maravilloso, qué bendición tan grande. Sí, pero la gran paradoja de la fe, de ese tipo de fe, es que nos vuelve orgullosos. Entonces llegamos a pensar que por cuanto yo soy una persona que no tengo miedo de nada, ni nada me causa ansiedad porque tengo una gran fe, entonces puedo juzgar y señalar y criticar a otros y preguntarles, pero hermano, ¿y usted y dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Acaso no confías en Dios? La fe nos vuelve, la gran fe nos vuelve orgullosos. Y Pablo dice que para evitar eso, los que tienen una gran fe debieran más bien
ser humildes y ayudar a los que tienen flaquezas a sobrellevar sus cargas. Amén. Ahora bien, la ansiedad es natural en cualquier situación. En cualquier situación la ansiedad es natural. Si usted tiene que salir a trabajar o tiene un viaje que hacer, y yo creo que nos ha pasado a todos, ir a un terminal o ir a un aeropuerto o pararnos en un lugar a esperar que pase el bus, y resulta que pasa el tiempo y el bus no pasa, o el vuelo lo retrasan 1 hora, 2 horas o quién sabe cuánto más, y yo tengo afán de llegar a mi destino, pero siguen retrasando el vuelo. Eso me causa ansiedad. A cualquier persona le causa ansiedad. No más algo como eso. Tal vez no sea para volverse loco, tal vez no sea para desesperarse y convertirse en una persona inmanejable. No, pero causa ansiedad. La ansiedad es natural en cualquier situación. Y sobre todo en cualquier situación que implique riesgo o que implique una amenaza. Hay una ansiedad que es normal. Una ansiedad que nos mueve a hacer las cosas que tenemos que hacer. Si tengo un trabajo que terminar, si tengo una cita que cumplir, si tengo un compromiso que debo cumplir, entonces la ansiedad, el afán, la responsabilidad me mueve a cumplir con eso. Esa es una ansiedad normal. Pero hay una ansiedad que se vuelve enfermiza. Una ansiedad que influye tanto en nuestra mente que entonces nuestros pensamientos se enfocan de una manera obsesiva sobre eso que nos preocupa o nos causa o significa para nosotros un riesgo o una amenaza. Y cuando se pasa ese límite, la ansiedad comienza a manifestarse en otra forma: miedo, pánico y hasta depresión y otras cosas a veces más graves. Pero el problema, hermanos y hermanas queridos, el problema no es la ansiedad en sí misma, sino cómo se maneje la ansiedad. Ese es el problema. La ansiedad no es el problema es cómo se maneje la ansiedad. Es inevitable, la ansiedad es inevitable, pero es manejable. La idea es que podamos manejar la ansiedad y no que la ansiedad nos maneje a nosotros. En los tiempos de Pedro no había psicólogos, no había psiquiatras, no había medicinas tranquilizantes. Si había hierbas tranquilizantes, probablemente. No había droga psiquiátrica, no había hospitales mentales. Solo había Dios. Solo Dios. El problema con la ansiedad es que crea un espíritu de incertidumbre y de fatalismo. Entonces llegamos a pensar: ¿qué va a ser de mí? ¿A quién acudo? Y a veces ni siquiera el psicólogo ni el psiquiatra pueden hacer completamente algo efectivo para sacarnos de cuadros severos de ansiedad. Pero yo vuelvo a enfatizar lo que decía al principio. Si bien la ansiedad tiene un componente psicológico o emocional, también tiene un fuerte y quizás mayor componente espiritual. En el Salmo 42, que es un salmo que describía a una persona en una profunda depresión por una serie de causas espirituales o físicas, pero en el Salmo 42 el salmista dice: riego todas las noches mi lecho con lágrimas, o sea que lloraba profundamente. Me pregunto dónde está Dios. Otros me preguntan y me critican y me dicen: ¿dónde está tu Dios? Me siento como que estoy cayendo en un abismo. Pero luego el salmista se dice a sí mismo:
Pero ¿por qué me preocupo tanto? Él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te hundes? ¿Por qué te dejas dominar de esto? ¿Por qué me dejo controlar de esto? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Entonces viene a la mente la idea de la esperanza. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el texto de Pedro, la palabra para ansiedad es una palabra que está basada en la idea de distracción de la mente. Distracción de la mente. Nuestra mente tiende a distraerse fácilmente. Y todos nosotros sabemos eso. Nuestra mente se distrae fácilmente. Es más, si en este momento, como nos pasó hace 8 días, escuchamos por allá un ruido un tanto poco común, nosotros inmediatamente vamos a mirar qué fue, ¿ya? Nuestra mente y nosotros tendemos a distraernos muy fácilmente. Distracción de la mente es la idea esencial del concepto de ansiedad en la palabra que Pedro utiliza. O sea, la mente está enfocada, ocupada, atrapada en algo que es fuente de temor o de incertidumbre. Recuerde la experiencia de Pedro cuando un día, en medio de una gran tempestad en el mar, las olas estaban llevando la barca de un lado a otro. De pronto Jesús vino caminando sobre la barca, sobre las aguas, sobre las olas, vino caminando a ellos como si nada pasara. Y cuando los discípulos lo vieron se asustaron, pero cuando reconocieron que era Jesús, Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti, caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, claro, Pedro, adelante, hazlo. Jesús le permitió a Pedro venir caminando sobre las aguas y Pedro se bajó de la barca. Eso realmente fue algo inaudito. Se bajó de la barca, dio un paso sobre el agua y dio 2 y dio 3, no sé cuántos pasos más dio Pedro sobre la barca, hasta que de improviso, dice el texto, miró la oscuridad y miró las olas inmensas y percibió el mar agitado. Entonces, ¿qué pasó? Pedro se asustó, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. En otras palabras, su mente se distrajo, su mente se enfocó de una manera negativa en lo que para él representó una amenaza y algo que no podía controlar, de modo que tuvo miedo. Y el miedo llevó a Pedro a hundirse. En una situación que no podemos controlar, la mente comienza a girar en una serie de pensamientos. ¿Y esto en qué irá a parar? ¿Y qué va a ser de mí? No, aquí me morí ya, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó mi vida, ya me siento hundido, me siento que estoy muriendo, me estoy ahogando. No siento que tenga esperanza, la esperanza se me fue, no tengo nada que esperar, todo está perdido. Nuestra mente comienza a girar, y todos esos pensamientos comienzan a abrumarnos. Es el miedo lo que nos lleva a esos pensamientos. Y cuando todos esos pensamientos se albergan en nuestra mente, es donde recurrimos muchas veces a las medidas desesperadas, profundamente desesperadas. Y lo peor, comenzamos a dudar de Dios. Pero hermanos queridos, nuestra mente se enfoca en lo que es fuente de temor. Pero la verdad es que eso nosotros no lo podemos cambiar. Pedro no podía cambiar la oscuridad, ni las olas, ni el fuerte viento. No, Pedro no podía hacer nada con respecto a eso, nada. Los creyentes a los que Pedro les escribió no podían hacer nada para evitar la persecución, no podían hacer nada.
Así ellos dijeran, vamos nosotros también a armarnos, vamos a organizarnos, vamos a luchar por nuestra libertad religiosa, vamos a luchar por nuestra fe, cada uno coja su espada y vamos a enfrentar a los perseguidores. No, eso no conduciría a nada, nada de eso serviría. Ellos no podrían cambiar eso. Por eso Pedro les da aquí una indicación bastante práctica en cuanto a qué hacer y cómo enfrentar los problemas de ansiedad. Pedro les dice, echen su ansiedad sobre Él. Y eso implica un cambio de objetivo. Eso implica reenfocar nuestra mente, mirar otra cosa, mirar hacia otro lado, dejar de mirar el problema y mirar a quien es más grande que todos nuestros problemas. Imagine la escena. Pedro está caminando en el agua. De pronto comienza a hundirse. Y como es natural, tiene miedo. Tiene miedo de que se va a ahogar. Tiene miedo de que las olas lo van a hundir porque las olas son más fuertes que él. Entonces Pedro tiene miedo y grita lleno de pánico: Señor, ayúdame. Señor, sálvame, porque me voy a ahogar. Esa fue una oración de Pedro en la que él de pronto se acordó de Jesús y supo que Jesús podía salvarlo y sacarlo de ahí. En ese momento la mente de Pedro se comenzó a desenfocar del problema y se enfocó en Jesús. Pero observe algo más. Cuando Jesús extendió su mano, Jesús extendió su mano. Pedro tuvo que quitar su mirada del fuerte viento y ponerla en la mano de Jesús. Amén. O el viento me hunde, o las olas me hunden, o el viento me destruye, esta tempestad me destruye, o la mano de Jesús me saca de aquí. Entonces, hermanos queridos, Dios no es ajeno a nuestras crisis de ansiedad. Y es lo que Pedro está tratando de hacerle ver a la iglesia. Dios no es ajeno a nuestras crisis de ansiedad. Jesús mismo sufrió de ansiedad. Lucas dice que cuando Jesús oraba en el Getsemaní, dice que lleno de angustia, Jesús estaba angustiado. Pero oraba intensamente. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era fuerte la crisis de ansiedad en Jesús. Por eso Él nos señala directrices prácticas y válidas para enfrentarla y en cuanto a cómo manejarla. Déjenme mencionarles brevemente y termino aquí 5 cosas. 5 formas, 5 maneras para manejar la ansiedad a la luz de lo que dice Pedro. Primero, saber acomodarse. En medio de sus situaciones de crisis, saber acomodarse. Acomodarse dentro de la crisis. Saber acomodarse dentro de la crisis. Pedro dice, humíllense ante la poderosa mano, bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, o sea, sean humildes en medio de las situaciones que están afrontando. Generalmente nosotros tendemos, perdónenme la expresión, tendemos a quejarnos, y eso humanamente es comprensible. Pero tendemos a quejarnos, tendemos a renegar, tendemos a cuestionar a Dios, incluso hasta entramos a pelear con Dios. Tendemos a reflejar nuestros propios miedos en la vida de los demás y sobre todo de las personas cercanas a nosotros, porque comenzamos a tratarlos mal, comenzamos a hablarles duro, comenzamos a gritarlos, comenzamos a desahogar nuestros temores y nuestras frustraciones en ellos. Pedro dice, más bien, acomódense, sepan acomodarse. La mejor forma de acomodarse en medio de una crisis es sean
humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Segundo, reconozcan el poder de Dios. Dios es poderoso, Dios es todopoderoso. Amén. Dios es todopoderoso. Dígalo, hermano, fuertemente. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Reconozca el poder de Dios. Reconozca la mano poderosa de Dios. Porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él tiene el control. Él no necesariamente eliminará las circunstancias, pero sí nos dará las fuerzas, la creatividad y el poder para sobrellevar esas circunstancias y encontrar soluciones, encontrar salidas, encontrar caminos y salidas al problema. Tercero, el propósito de Dios se manifestará en el tiempo. No siempre Dios arregla las cosas de manera inmediata, como quisiéramos nosotros. No. Dios cumplirá su propósito en el tiempo. Dios manifestará su propósito en el tiempo. Ya llegará el momento en que saldremos de esto. Pedro le dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Cuando sea el tiempo, si es ya, Dios lo hace ya mismo. Pero tal vez Dios diga: bueno, tienes que esperar un tiempo, déjame que trate contigo primero, tienes que aprender todavía algo para que puedas salir de eso, déjame que vaya mostrándote el camino, la salida, todo esto. No, Dios nos exaltará cuando sea el tiempo. Cuarto, Dios puede sobrellevar toda la carga de su ansiedad. Dios puede sobrellevar toda la carga de su ansiedad. ¿Cómo es la ansiedad suya? Pequeñita, grande, inmensa, más grande que usted mismo, tanto que lo está aplastando, lo está hundiendo. Yo no sé de qué tamaño son sus problemas, de qué tamaño son sus preocupaciones, sus cargas, en qué cantidad los tiene, no importa. Eso es una realidad humana. Dios lo sabe, Dios lo conoce, pero Él puede sobrellevar toda la carga de su ansiedad. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro está describiendo allí lo que en su tiempo la gente solía hacer, por ejemplo, con un burro. En los tiempos del Nuevo Testamento, los burros eran bestias de carga supremamente fuertes y adaptados para eso. Entonces la gente le echaba carga al burro, y el burro aguantaba, y el burro caminaba largas, grandes distancias con toda esa carga. Para eso lo hizo Dios. Así que cuando Pedro utiliza la palabra echar, él está haciendo uso de un término que solían hacer los arrieros, los agricultores, los que viajaban en burros, al echar carga sobre el burro. Y no solamente una vez. Cuando el burro terminaba el viaje y llevaba la carga, se la quitaban, pero después al siguiente día le echaban otra vez. Todos los días había que cargar el burro con la carga. Usted tome las cargas de su vida y échelas sobre Él, échelas sobre Jesús. Todos los días las cargas, las ansiedades tienden a regresar, a volver, tienden otra vez a tratar de tomar el control de nuestra vida. Así que cada vez que usted sienta que algo quiere hundirlo bajo la ansiedad, tome su carga otra vez y échela sobre Él. Echando todas vuestras cargas sobre Él. Hay que aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas con las cuales no podemos cargar nosotros mismos, pero que sí las podemos soltar y las podemos dejar por fe en las manos de Dios. La ansiedad es recurrente, pero el cuidado de Dios es permanente. Amén. Y finalmente, confíe en el cuidado de Dios. Dios tiene cuidado de usted.
Puede ser que hay algo que lo carga profundamente, que lo atemoriza, que lo preocupa, que no lo deja dormir. Recuerde, Dios tiene cuidado de usted. Esta es una expresión muy afirmativa y Pedro la lanza con la convicción del que está seguro que eso es así. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios nos cuida? Lean su Biblia, por favor, el Salmo 121. Busquen su Biblia, el Salmo 121. Todos nosotros conocemos ese Salmo bien, o la mayoría de nosotros. Salmo 121. Nos preguntamos, ¿cómo nos cuida Dios? Mire lo que nos comparte el salmista. Y yo pienso que este salmo se inspira también en un contexto de crisis personal. Dice el salmista: levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? ¿Mi ayuda viene de dónde? Del Señor, de Jehová, el Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Amén. Hermanos queridos, nuestro corazón puede ser un templo en ruinas. Nuestro corazón puede ser un templo vacío. Nuestro corazón puede ser un templo donde estemos rindiéndole culto y dejándonos controlar de los ladrones que nos roban la paz y la fe. Pero así como Jesús entró en Jerusalén y después entró en el templo, nosotros podemos darle lugar a Jesús como Rey y Señor en nuestro corazón. Y Él pondrá orden, Él nos sanará, Él nos librará y nos dará su paz. Pero solo la fe en la fidelidad y el cuidado de Dios nos permitirá vencer día a día toda ansiedad. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. Voy a pedirle que incline su rostro un momento. Yo no sé si tenga grandes cargas en su corazón, aquí y ahora. No sé. Solo Dios lo sabe. Usted lo sabe. Tome sus cargas, sus luchas, sus frustraciones, su dolor. Tome su dolor, su tristeza. Tome su preocupación por el futuro. No sé. Tome su estrés y tráigalo al Señor. Póngalo en una oración en las manos del Señor y aprenda: cada día voy a poner esto, voy a echar esto sobre Él, porque Él me cuida. Dios bueno, Dios de toda gracia, esta mañana, Dios, nos gozamos en tu presencia y en tu palabra. Y no podemos menos, Señor Dios, que darte gracias por preocuparte tanto por nosotros, porque de veras nos cuidas. Nosotros a veces tendemos a olvidarnos de que tú nos cuidas, de que tú eres fiel y de que tú has prometido estar siempre con aquellos que confían en ti. A veces, Señor, nos olvidamos de que un día nos propusimos mantener nuestra fe y nuestra confianza en ti, no solamente para ser salvos, sino también para este peregrinaje a través de esta tierra. Este peregrinaje a través de lo que el salmista llama este valle de lágrimas. Señor Dios, ayúdanos a recordar que tú tienes cuidado de nosotros, que tú eres Dios fiel, que tú puedes cargar con todas nuestras ansiedades por más grandes que sean, porque tú eres Dios grande, más grande que todos nuestros problemas. Pero también, Señor, ayúdanos a recordar que tú nos amas y que nunca nos dejarás, que te preocupas por nosotros,
Y que si ahora no vemos una salida, una solución, algún tipo de problema personal o familiar, no sé, Señor Dios, si traemos eso ante ti, si ponemos nuestra carga en tu mano, tú has prometido que a su tiempo nos levantarás. A su tiempo nos abrirás el camino, nos mostrarás la salida, nos darás la solución, nos sanarás, nos restaurarás. Señor Dios, ayúdanos a esperar siempre en tu tiempo. Tal vez sea ahora mismo, tal vez sea mañana o pasado. Yo sé que tú te tomas tu tiempo para tratar con nosotros, pero que sea, Señor, siempre en tu tiempo. Jesús, tú eres el Rey. Tú eres Rey sobre todas las cosas. Tú gobiernas sobre todas las cosas. Tú sanas y tú libras. Señor Jesús, esta mañana te rogamos de nuevo, haz real tu presencia en nuestros corazones. Entra Jesús en nuestros corazones como Rey, como Señor, como Salvador. Entra en el templo de nuestro corazón y afirma en él tu trono y gobierna tú en él. Que no sean nuestras tendencias personales, ni nuestras compulsiones, ni nuestras preocupaciones, ni nuestras cargas las que nos gobiernen. Jesús, que seas tú por medio de tu gracia, de tu poder y de tu misericordia quien gobierne en nosotros. Jesús, hazte real esta mañana en cada corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Dios les guarde. Esta mañana queremos hacer algo muy especial. Tenemos una persona.